Buenas tardes, Rosa, Mateus. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les va, jóvenes? A ver, en lo que se van conectando, los demás, voy a ir abriendo su página para poderles llamar a la lista, ¿ya? Provecho, Natalia. Gracias, Rosita. Se alimentan muy bien, ¿no? Sí, ya toca la cena. Ya, voy llamando lista porque si no, no vamos a poder avanzar. Ligianeta. Carlos Beneides. ¿Carlos? Shireya. Presente. Natalia. Presente. Marcos Vinicius. Presente, doctora. Romildo da Silva. Allá presente. Romildo. Jordán Salomón. Andrea. Presente. Juliana. Presente. Tania. Eduardo. Gómez. Orsilene. Mariana Herrera. Giovanna Hinojosa. Lisi Ibáñez. Anabel Jiménez. Aline. Presente. Roli Peña. Emilia Pereira. Presente. Leticia Pereira. Gabriel. Yarín. Víctor Rodríguez. Mateus Rodríguez. Presente. Dalia. Presente. Jordania. Mercedes Equeiro. Roberto Silva. Víctor Silva. Jason Souza. Daney Suárez. Presente. César Torres. ¿Alguien más que haya llegado recientemente? Aguiar. Apellidos, por favor. Aguiar. Aguiar Neta. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más? De Araujo. De Araujo. Mona Lisa. ¿Ya? ¿Nadie más? Nadie más, ¿no?
Bueno, ¿tienen sus respuestas de la autoevaluación que el día de ayer habíamos hecho? Jóvenes y señoritas. Estén atentos con sus números que han hecho, ¿ya? Que les voy a publicar en la pantalla y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Esto no es para que se enteren todos, simplemente para que ustedes puedan evidenciar si necesitan. Ahí. Resultados del test. Si respondiste de manera positiva a 9 o más preguntas del número 1 al 18, ¿tienen contabilizado? Podrías estar sufriendo algún trastorno mental y requerir algún tratamiento. Ojo, no emergente, pero sí importante. Así que toma en cuenta esto, todas estas preguntas afirmativas, en caso de que se eleve el riesgo. 2. Si contestaste al menos una de las preguntas de la 19 a la 28, es prudente que consultes cuanto antes algún servicio en salud mental, porque eso sí es de emergencia. ¿Han logrado comprender, jóvenes? Quiero escuchar sus impresiones. ¿Puede repetir la segunda parte? La segunda parte. Si contestaste al menos sí entre las preguntas 19 a la 28, ahí sí es prudente y es emergente de que consultes con algún servicio en salud, ya que podrías estar atravesando por una crisis súper grave. Así que si alguien ha contestado sí en alguna pregunta de la 19 a la 28, es prudente que sí busque un profesional en salud mental. Esto ya es algo que ustedes internamente lo ven, no es necesario que lo tengan que compartir. Era simplemente para que tomen en cuenta en cómo mejorar su salud mental, hablando principalmente sobre ustedes. Este resultado lo están viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, porque se los he proyectado. Sí. Sí, entonces si desean sacarle una fotito, ya eso ya viene por parte de ustedes para que así lo tomen en cuenta. ¿Listo? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el avance de la materia, ¿ya? ¿Qué es el tema que nos toca avanzar el día de hoy? La entrevista al enfermo psíquico. Cuando hablamos de entrevista al enfermo psíquico, también tenemos que hablar de qué es lo que nosotros vamos a ir a llenar en una historia clínica. Entonces, esto no es más que un complemento de lo que va a ser nuestra parte legal. En realidad, lo que se va a quedar y adjuntar para poder respaldar frente a cualquier problema que se tenga que tener posteriormente. Y más aún que es un documento muy importante que no simplemente en la psiquiatría se llena, sino también en cualquiera de las especialidades o sin especialidades, pero que sea de la parte de salud, sea tanto medicina, enfermería o otra área de salud. ¿Qué es la entrevista clínica? Si ven ahí lo que se proyecta, es muy importante que ustedes sepan que esta sí es una herramienta fundamental e importante para que la podamos realizar. Porque a través de esto vamos a poder comprender y conocer cuándo un paciente necesita que tengamos que intervenirlo, ya sea con medicación, ya sea con una escucha, o ya sea bajo alguna, o forzado a que realmente tenga que ir a un centro hospitalario. Entonces, es importantísima esta herramienta. ¿El éxito de qué depende? Sobre todo de la influencia directa que tengamos en el desarrollo de toda esa entrevista.
Además de que tienen que haber ciertas habilidades del personal en salud mental que tenga que utilizar, como comprensión, como empatía, como asertividad, como incluso la comunicación que tiene que fluir y la confianza que se le puede brindar al paciente. Entonces, ¿cuál es la principal función del entrevistador? Siempre el entrevistador, en este caso, digamos que va a ser el médico psiquiatra, ¿no? El que va a ir y el que va a hacer esa entrevista al paciente. Su función siempre va a ser, uno, el escuchar, y el otro, el poder comprender para ayudar luegamente al proceso de recuperación. Dentro de esto, sin pasarme a la otra diapositiva, es importante que ustedes sepan que el paciente no simplemente busca el calmar un dolor, como es en todas las otras áreas. Por ejemplo, un paciente que va en busca de un médico gastroenterólogo por una diarrea de 5 o 6 días de evolución con frecuencia de 3 a 4 veces por día, va a aliviar eso, a querer calmar y cortar, digamos, esa EDA que presenta. Pero en el caso del médico, en el caso del paciente que busca un apoyo psiquiátrico, que necesita el apoyo, busca además de eso alguien que sea simpatizante con él, alguien que sea un oyente. Entonces, esa hace la diferencia a diferencia de las otras especialidades o de la misma medicina general. La entrevista clínica es una parte importante donde nosotros vamos a poder realizar ¿qué? Uno, el diagnóstico que nos va a dar el pie hacia qué tratamiento vamos a seguir. Otro, una reevaluación, es decir, que posteriormente vamos a poder decir, este paciente en un tiempo ha venido teniendo estas conductas, pero ahora estas se han ido modificando y muy probablemente con lo que anteriormente presentaba más lo nuevo que ahora presente, haya habido una confusión en el diagnóstico. Entonces estamos reevaluando ese caso. Y además de eso, el método terapéutico que se va a utilizar, es decir, con qué forma o con qué terapia posteriormente vamos a poder llegar a educarlo ese paciente, llegar a guiarlo para que tenga otra forma en comportarse o en moverse o en conducirse. Entonces, ahí estamos realizando una parte fundamental que se llama la entrevista psicodiagnóstica. Casi ustedes en todo lo que vean van a ver por delante el psico que viene muy ligado a lo que es precisamente el alma, ¿no? El psique. Pero además de esto, que es un complemento a lo que viene a ser la parte de la psicopatología. También hay otros tipos de entrevistas. Una de esas es la psicodinámica, donde precisamente aquí busca, esto ya es en otro tipo de pacientes, no es en los pacientes que tienen alteraciones de confundir la realidad con lo que es lo verdadero y lo actual que sucede. Pero en aquellos pacientes que saben qué es lo que quieren, saben cómo se están sintiendo, están completamente dentro de sus funciones cerebrales normales, entonces en ellos sí se busca una forma distinta de hacer una entrevista. Y en ellos, por eso es que ahí dicen, si ustedes leen en la pantalla, dicen, intenta hacer conscientes los conflictos inconscientes y resolverlos, es decir, como que hacerse cargo o responsable de la situación que él mismo ha ocasionado para poderlas resolver posteriormente. Entonces, todo esto es un proceso bien largo, bien complejo, pero que sí tiene un efectivo tratamiento. Luego está la otra parte, que ya viene con la centrada en los síntomas, y en realidad acá viene basado a clasificar de acuerdo a las categorías más importantes que se ven. Por ejemplo, ver si la evolución ha sido favorable, si el pronóstico tal vez no va a ser el más adecuado a largo plazo, de acuerdo a que tal vez los síntomas antes eran leves o eran graves y ahora han disminuido, ahora son menos disfuncionales para la vida que tenía,
Entonces, todo eso va centrado en lo que el paciente mismo refiere y en lo que también uno observa como el médico que va a tratar a ese paciente. Seguimos acá. Esto ya les había dicho en un inicio. Para hacer una entrevista se necesitan de habilidades. Estas habilidades que son precisamente la capacidad de poder transmitir información a través de la comunicación. También se necesita tener buenas relaciones humanas. No se necesita que uno sea el mejor amigo del paciente para nada, porque tampoco ahí sí se rompen ciertos vínculos y se cae incluso en el poder ser cómplice de algo que no es adecuado, pero sí manejarse siempre con respeto, con empatía, con amabilidad. Entonces son complementos que llegan a ser las habilidades precisamente del profesional en salud mental que va a hacer la entrevista. Además que la madurez, la comprensión, la sabiduría, los conocimientos son básicos para poder enfrentar y confrontar ciertas situaciones en crisis que se tengan con el paciente. Seguimos. La entrevista médica es una herramienta que permite realizar diagnósticos más acertados y tratamientos más precisos, además de que es una recolección, así como cualquier historia, ¿no? Recolectamos desde el momento en que ha sido concebido hasta el momento actual en cómo se encuentra. Entonces los antecedentes son para nosotros una historia fundamental, porque desde ahí probablemente se haya originado el trastorno mental por el cual ahora está atravesando. Todo esto hace que realmente se considere ahí al profesional en buscar, se lo considera como el que en realidad va a aliviar ese malestar que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer a través de la entrevista? Primero, vamos a realizar el examen mental. Ojo, el examen mental que ahí dice es un examen mental súper largo que lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo el semestre. Pero acá les menciono, ¿no? Que es básico, lo que ya incluso en una clase les había escrito en la pizarra, lo que íbamos a ver en la parte afectiva, en la parte comportamental, en la parte cognitiva, en donde estaban pensamientos, sentimientos, emociones, atención, concentración. Todo eso es el examen mental. Eso es lo que se va a ir a realizar en todo este tiempo. La buena relación y la alianza, que también es parte fundamental de cómo se realiza esta entrevista. Y el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Las fases de la entrevista. Hay 3 fases en la entrevista. Una de las fases se llama la fase inicial. En esta fase inicial, y aquí sí quiero que hagamos un poco de énfasis, porque aquí va mucho con la observación. Miren, que lo principal, siempre se habla de que la herramienta básica de la psicopatología es la observación y la escucha. Lo que nosotros miramos y lo que nosotros escuchamos del paciente es nuestra herramienta básica. Entonces, dentro de la observación es desde el primer instante entre que el paciente de la puerta avanza hacia nosotros y se sienta al frente o a un costado o donde quede precisamente el escritorio que nos separa del paciente. Entonces, el observar cómo viene caminando, el observar cómo mueve, cómo está moviendo sus brazos, cómo gesticula, todo eso ya nos llena de bastante material para nuestra historia clínica. El saludo inicial puede que no nos salude, puede que sí nos salude, entonces eso también enriquece lo que es la historia clínica. Se realiza siempre en un inicio una breve explicación de cómo va a ser la entrevista. Esto tal vez a diferencia de otras especialidades médicas, aquí sí hay que realizar, porque el paciente que padece de algún trastorno mental sí necesita que se le explique, porque puede venir, por ejemplo, desconfiado, con miedo a que, o con miedos ya, con ideas súper fuera de la realidad, irracionales, y que necesite de que se le explique que en un momento necesitamos recolectar algunos datos importantes y luego poder ayudarlo en lo que ahora necesita o lo que ha venido sucediendo en ese tiempo, pero siempre con una explicación que sea básica,
que no sea llena de palabras técnicas y que sea de fácil comprensión para el paciente. Los datos personales del paciente. Nosotros, como en cualquier historia clínica, iniciamos anotando y registrando. Después de esto, les voy a mostrar una historia clínica de cómo en realidad es todo el formato que se debe llenar. Dentro de los datos personales, ustedes ya saben, todo eso iba nombre, ocupación, edad, fecha de nacimiento, a qué se dedica, hasta qué año ha cursado sus estudios universitarios, técnicos, etc. Entonces, todo eso es importante rellenar. Posteriormente, viene el motivo de consulta, que eso sí es confidencial, sin interrupciones y que nosotros vamos a poder sacar de lo que el paciente comente cuando esté ahí con nosotros en entrevista. Ahorita voy a volver nuevamente a hablar sobre el motivo de consulta para que así ustedes tengan una idea mucho más clara de qué es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer en algún momento cuando estemos con pacientes psiquiátricos. Segundo, la fase intermedia. Acá, al tener una idea general de lo que ya más o menos nos ha comentado el paciente, nos ha dicho él, que se siente que viene hace una semana sin poder dormir, que siente mucho nerviosismo, que le late mucho el corazón cuando piensa en que no va a poder aprobar una materia, que se siente muy mal y ha bajado unos 3, 4 kilos en esa semana porque no tiene apetito, digamos, ¿no? Toda esa clínica que él nos manifiesta. Entonces, ya nosotros empezamos a armarla y a tener una idea de qué más o menos es lo que el paciente presenta. Ahí empezamos ya a hacer una intervención con preguntas concretas. Primero, en el motivo de consulta lo dejábamos que él hable y que él nos cuente. Ahora somos nosotros los que vamos a tomar la pregunta y vamos a ir a preguntar desde cuándo, por qué, con quién, o sea, todas las preguntas que nos podemos hacer acerca de la enfermedad, es ahí el momento de hacerlas, que esa ya viene con la historia clínica del paciente y con los antecedentes que vamos a ir a rellenar, ¿ya? Acá es muy importante, ojo, nuestra actitud como médicos o nuestra actitud como profesionales en salud mental, porque ahí sí se ve y se demuestra el interés que nosotros vamos a tener, sobre todo al preguntarle, al interesarnos sobre él, sobre su enfermedad, y que eso va a hacer que dentro de todos construyamos un vínculo y una confianza y posteriormente pueda soltarse, abrirse y contarnos todo lo que nosotros necesitamos sacar de la enfermedad que está padeciendo. Ojo, esto en pacientes que tienen conciencia de su realidad, no en pacientes que no tienen conciencia de su realidad y que son psicóticos, ¿ya? Para que ustedes vayan teniendo una idea más o menos de lo que es lo que... Dentro del motivo de consulta, miren, ahí tenemos como punto 1. ¿Por qué es importante? Porque acá vamos a detectar y establecer prioridades en el cuerpo de la entrevista. Nos permite ya llevar un registro de todo lo que es lo necesario saber sobre el paciente. Además de eso, que nosotros vamos a poder saber de cuáles son la forma en que él habla, cuáles son sus términos, cómo es que son sus emociones al expresar que algo le está sucediendo. Tal vez pareciera que exagera cuando en realidad es algo sin sentido. Entonces, ¿ven? Vamos ahí conociendo un poco al paciente. Y es importante no focalizar la entrevista automáticamente en el problema inicial. Entonces, nosotros no es bueno que redundemos, sino que ahí dejemos nada más que el paciente pueda hablar. Ya la historia actual de la enfermedad se va a referir a toda la organización cronológica de la aparición de los signos y de los síntomas, su evolución, la respuesta a intervenciones terapéuticas previas asociadas a situaciones vitales que agraven o alivien esa signo-sintomatología. Aquí en la historia actual de la enfermedad ya complementa lo que la familia, lo que el esposo, lo que la hija, lo que la persona que venga a acompañar en el momento de la entrevista al paciente nos refiere. Por eso es que se habla de que siempre la entrevista psiquiátrica o la entrevista
dura un tiempo mucho más largo que en cualquier otra especialidad. Hablamos de 45 minutos a 60 minutos porque el tiempo que se lleva en poder recabar toda la información es amplia. Incluso hay otros que tardan hasta 90 minutos, se alargan en 2 horas, porque todo es muy importante y muy significativo. Entonces, si empezamos a agrupar desde cuándo han iniciado esos síntomas, de sentirse mal, tal vez él nos haya comentado solamente en el motivo de consulta que desde hace una semana venía padeciendo de todo eso, pero ya, si hablamos con el familiar o con la esposa o con la cuñada o con el vecino, que es el que lo trae, tal vez esto ya viene hace 5 años atrás, había remitido y estando muy bien unos 4 años, pero este año nuevamente volvió esa sintomatología y observaron nuevamente la misma conducta, pero un poco más, con signos mucho más fuertes en él. Entonces, ven, no es una enfermedad nueva, sino ya era una enfermedad de tipo crónica, pero que nuevamente ha tenido como una recaída. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Seguimos. Y llegamos a la fase final. Ya en la fase final, a raíz de lo que hemos ido recabando toda la otra información, junto con los antecedentes, todos los antecedentes, ¿no? Ojo, acá en la fase de la historia actual de la enfermedad entran los antecedentes que son tanto antecedentes familiares, si es mujer, antecedentes ya ginecológicos y obstétricos, antecedentes también si han habido alguna, si ha estado preso, si ha estado en la cárcel, si ha tenido algún problema médico legal, todos los antecedentes que se hayan podido recabar entran ahí. Ya en la fase final, después de tener todo eso, haber armado ya nuestra historia clínica, ya tenemos una hipótesis de lo que más o menos es el diagnóstico. Ojo, ¿no? Porque el diagnóstico siempre, cuando se entrevista por primera vez a un paciente, va a ser un diagnóstico presuntivo. Jamás va a ser un diagnóstico definitivo, porque el diagnóstico definitivo se lo da bajo meses, años de tratamiento al paciente. Incluso para poder decir de que se va a dar un diagnóstico definitivo, hay que tenerlo internado al paciente, observar su conducta, observar cómo son las formas de relacionarse. Entonces es un proceso súper largo el decir ya, este es tu diagnóstico y te vas a quedar con este diagnóstico toda tu vida, sino que es un proceso largo. Después del diagnóstico va a ser mucho más sencillo poder dar una pauta para realizar un plan terapéutico. El plan terapéutico siempre viene con el tratamiento, sea el tratamiento farmacológico, sea el tratamiento bajo una psicoeducación, sea la familia o sea el mismo paciente, o sea un tratamiento ya con algún tipo de apoyo social donde sean intervenidos familia, paciente y todas las estructuras que involucran al paciente. Y procedemos a la despedida. Terminamos nuestra historia clínica y ahí se terminó todo. Pero, ¿qué más nosotros nos complementamos de esa entrevista clínica? Ojo, todas estas son situaciones importantes que hay que tomarlas en cuenta porque también hacen ser parte de lo que es el médico y lo que se debe hacer y en lo que no se debe caer. Miren, por ejemplo, vemos ahí como un primer acápite el lugar de la entrevista. El lugar de la entrevista debe ser un lugar cómodo, debe ser un lugar donde se pueda tener la confianza de poder hablar y de que no estén escuchando la familia, de que no esté escuchando a la esposa que justamente le fue infiel, por decir un ejemplo. Entonces, tiene que ser un lugar así con confidencialidad. Guardar seguridad del médico. Esta parte es muy importante porque puede ser que en un paciente que esté con alguna alteración grave, psicomotora, alguna alteración grave en pensamientos, entonces, o esté con alguna intoxicación bajo sustancias psicoactivas y esté muy estimulado, entonces sí presente algún grado de agresividad bien elevado y pueda hacer o cometer algún daño hacia el personal de salud, precisamente hacia el médico que lo va a entrevistar. Entonces, en estos sentidos, guardar la seguridad significa, uno, siempre el escritorio
que se va a tener entre el médico y el paciente, que es el que separa. Entonces tiene que estar muy cerca hacia la puerta. El acceso siempre de salida es mucho más cerca para el profesional que entrevista que para el paciente, por si en algún momento tiene que salir y dejar ese ambiente por su seguridad. Seguimos y tenemos como segundo acápite la duración. Esto depende. La duración puede ser entre entre 45 minutos a 1 hora en una primera sesión. Ya tal vez en una segunda sesión puede ser que tenga unos minutos mucho menos extensivos, o sea, hablamos de una media hora, de unos 25 minutos, pero esto de acuerdo a cada paciente, porque esto se individualiza. No es lo mismo un paciente que tiene una sintomatología muy crónica, con síntomas muy parecidos y que solamente viene a tomar medicación, se da receta, se conduce un poco. Otro paciente que sí necesita ser escuchado, necesita ser guiado, necesita ser abordado de una forma distinta. Mis queridos alumnos, voy a tener que hacer un corte porque se me va. Vuelvo a mandarles otro link, ¿ya? En unos minutos. Ok, Está bien.